Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna... El libro del profeta Habacuc, el capítulo 3. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el título de un avivamiento verdadero. Un avivamiento verdadero. Yo sé que ustedes han escuchado mucho eso de un avivamiento, ¿verdad que sí? Y a veces, cosa que no está mal, claro, a veces hasta pedimos también un avivamiento. Oremos por un avivamiento en la iglesia o un avivamiento en mi vida espiritual. Pero vamos a ver en esta mañana qué es un avivamiento verdadero, porque lamentablemente hay gente que juega con eso. Hay religiones, hay doctrinas que relajan con esto de un avivamiento y transforman algo que es santo y que es bueno como un avivamiento. Vamos a ver lo que es un avivamiento también, pero lo transforman solamente a algo emocional. Un avivamiento es cuando yo lloro mucho. Un avivamiento es cuando yo me doy, por ejemplo, duro en el pecho, cuando levanto las manos, o cuando hay mucha música suave y yo entonces me pongo así. Hay gente que cree que eso es un avivamiento.
Vamos a ver en esta mañana lo que sí es un avivamiento. Y yo quiero entonces que vayamos a Habacuc, el capítulo 3, y que leamos el versículo 2 y el versículo 18 posteriormente. Habacuc, capítulo 3, versículos 2 y luego el 18. Dice el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amén. ¿Qué fue lo que Habacuc oyó? Dice aquí, Tu palabra. ¿verdad? La palabra de Dios. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, y ahí hay una palabra clave: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y dice el 18: con todo yo me alegraré, dice el profeta, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Notemos el versículo número 2. El profeta Habacuc dice: yo quiero, Señor, en pocas palabras, yo quiero, Dios, que tú avives tu obra. Él está hablando de un avivamiento precisamente. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Nosotros, amados hermanos, estamos viviendo tiempos donde Dios debe de avivar su obra en medio de nosotros. Porque fíjense que él dice en medio de los tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la Biblia, tiempos en donde por usted hablar y defender la verdad es hasta encarcelado. Entonces nosotros necesitamos un avivamiento. Pero noten que un avivamiento va de la mano con lo primero, con la parte A que dice la Biblia. Y este versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Nosotros no podemos desear un avivamiento que esté distante, que esté desconectado de la palabra de Dios, porque entonces no sería un avivamiento. Y eso lo vamos a ver a través del libro de Nehemías. Vamos a orar, hermanos, para que Dios entonces pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a concentrarnos. Como yo digo en ocasiones, cualquier carne que usted sacó del freezer para que se descongele mientras esté en el culto, olvídese de eso. Cualquier habichuela blandita que usted dejó afuera, la verdura para la comida, olvídese de eso. Cualquier cosa. Y vamos a concentrarnos porque Dios tiene cosas que decirnos a nosotros. Amén. En este domingo. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, mi Señor, porque hemos preferido estar en tu casa. Gracias, mi Señor, aún también por la condición de salud de mi hijo. Sé, Señor, que tú no estás exento de esto. Sé que tú no estás desconectado de esta situación, porque tú eres soberano y todo, Señor, existe y sucede porque tú lo permites. Esperando, Señor, de que en esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Aviva en nosotros este sentir, que tu palabra, Padre, pueda ser modelada por nosotros y que al salir de aquí, Padre, podamos salir animados, podamos salir gozosos, podamos salir, mi Señor, reconfortados con el poder de tu fuerza, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Cuídenos, Señor, y guárdenos mientras estamos aquí también. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, hoy en día suceden cosas que nos desaniman y que nos desalientan. Hubo un suceso en esta semana que a mí me desalentó mucho, me desanimó, se lo reconozco, aún espiritualmente. Hubo un joven en Kansas, allá en Estados Unidos, que en la preparatoria a la que él pertenece, él hizo una encuesta para ver quiénes estaban de acuerdo con que solamente Dios creó un varón y una hembra, y que no hay 100 y pico de géneros como hoy en día la ideología de género promueve. Este joven, este estudiante de apenas 16 años, que estudiaba en una preparatoria, en un colegio de tez católico aún, que se supone que por lo menos debería moralmente, ¿verdad?, tener una postura en cuanto a eso. Él fue acusado en su colegio de que él estaba promoviendo conductas inadecuadas y que estaba atentando contra la paz y la salud mental. Oiga eso. Él pegó incluso en el mural de su centro educativo que Dios existe y que Él creó a un hombre y a una mujer, varón y hembra. Y él entonces fue, no sé si ustedes vieron esa noticia, él entonces fue castigado, suspendido, como le llaman allá.
no podía volver por un tiempo determinado al colegio donde él estudiaba. Él al otro día fue porque él dijo, pero es que yo no he hecho nada. O sea, yo no he violado las normas reglamentarias del centro educativo. Él dijo, por ejemplo, yo soy un buen estudiante, y es verdad, porque hasta en las noticias salieron sus calificaciones. Todo en A. Que ese es el concepto, ¿verdad?, que se usa allá. Todo en A. Y hasta en A más también tenía sus calificaciones. O sea, muchacho espléndido. Cuando él llega al colegio, entonces, la policía lo captura, le pone las esposas y está acusado entonces de ofender a todos aquellos que siendo varones dicen que son mujeres o que siendo mujeres dicen que son varones. Y él está entonces como menor de edad, puede enfrentar una pena de 1 a 2 años de cárcel. Así está el mundo y eso a mí me desanima. Entonces el Señor puso este tema en mi corazón para que pueda servirnos a todos. Vamos a Nehemías, el capítulo 8, y vamos a ver aquí entonces un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Primero yo quiero que nosotros veamos una definición que les traje. Cuando hablamos de avivamiento espiritual, nos referimos no a los incrédulos. O sea, el impío no necesita un avivamiento espiritual. Eso es lo primero. El inconverso, bíblicamente, lo que necesita es a Cristo en su corazón. No un avivamiento espiritual. El avivamiento es para los cristianos. Por eso tiene la terminología espiritual, solo para los cristianos. Un avivamiento espiritual es entonces cuando Dios fortalece, oigan bien, y anima a creyentes que se han enfriado, que se han adormecido o están agonizando espiritualmente, a quienes entonces Dios se revela Él mismo en su admirable santidad y poder para un nuevo comienzo de amor y obediencia a Él. Eso es un avivamiento espiritual, es ánimo, es cuando Dios espiritualmente anima a sus hijos cuando están desanimados, cuando están desalentados, cuando por una u otra razón o razones entonces en nuestras vidas viene ese desaliento, ese desencanto, vamos a decir así. Ahí se necesita un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual no sucede con la música. Vamos a imaginarnos ese escenario, por ejemplo, nosotros lo conocemos. Vamos a imaginarnos que el pastor Helio en un momento pone la canción ahí con esa, en la bocina, con el celular. Cuando levanto mis manos, yo no entono por si acaso, comienzo a sentir. Eso crea, ¿verdad? Como esa emoción, y uno se siente como que uno está en una nube. Tengo un amigo, él es pentecostal, y él dice que cuando en su iglesia ponen esa canción, él se imagina que está en las Bahamas con una piña colada en las manos. Pero eso no es un avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual es el fortalecimiento que Dios da a sus hijos cuando están desanimados. Y vamos a ver entonces cómo esto sucede. Nehemías, el capítulo 8. Hay una frase de un escritor con relación a esto que dice lo siguiente: sin un avivamiento no hay responsabilidad ni compromiso en la iglesia. Cuando falta avivamiento en una congregación, los creyentes tienden a responsabilizar al pastor. No hay avivamiento por culpa del pastor. Eso se dice mucho. Pero generalmente están bastante equivocados, dice el escritor. La primera y fundamental causa para que no haya avivamiento es la falta de arrepentimiento personal y de la búsqueda de la presencia del Señor en la intimidad, en lo secreto de la habitación de cada creyente. Además, la falta de alimento espiritual por poco estudio de la palabra de Dios y el no congregarse son causa y a la vez consecuencia de lo anterior. El avivamiento de la congregación empieza con el avivamiento de cada miembro de dicha iglesia. Cuando, por ejemplo, la iglesia aquí en Punta de Garza tiene un avivamiento, cuando cada uno de sus miembros en lo particular tiene un avivamiento. Porque humanamente hablando, la iglesia somos los creyentes. La iglesia no es lo que es el pastor. La iglesia es lo que cada uno de nosotros seamos en lo individual. Eso es la iglesia. Entonces, sin un avivamiento no hay responsabilidad.
espiritual. No hay tampoco ningún tipo de compromiso. Por eso, yo hablando con pastores con relación a este tema, ellos dicen lo mismo. No hay responsabilidad de una iglesia cuando los miembros no entienden la importancia de un verdadero avivamiento. En Nehemías, el capítulo 8, el versículo 1, nosotros aquí tenemos entonces algo interesantísimo. Lo primero es, amados hermanos, que Nehemías es un libro que narra una etapa histórica importante de la nación de Israel, de los judíos. Porque si ustedes leen los primeros 2 versículos, van a ver que Nehemías, que era funcionario del gobierno, vamos a decirlo así, Nehemías era copero del rey Artajerjes, y el copero no solamente era el que le servía el vino al rey, sino también era un consejero. Porque a veces vemos copero del rey, creemos solamente que echaba el vino y se iba. No. Si ustedes analizan eso en su contexto, van a ver que el copero también le daba consejos. Mire, rey, yo creo que tal cosa no es posible. Mire, tenga cuidado, rey. Nehemías era eso, del rey Artajerjes, que fue un rey que aún la historia secular lo registra. Y Nehemías le dijo a ese rey, para que entendamos lo que vamos a ver ahora, mire, allá en mi nación hay un grupo de gente que me necesita, en pocas palabras. Y Artajerjes lo dejó ir. Nehemías, cuando llega, empieza a reedificar los muros de la ciudad que habían sido derribados por Nabucodonosor, y también el templo, la reedificación, la reconstrucción, las puertas del templo que estaban en el suelo también. Entonces todo esto sucedió, esa reconstrucción de la ciudad, y aquí esta gente tenían años que no tenían lo que vamos a ver aquí ahora. Esdras, que les recomiendo que lean el libro de Nehemías, y a Esdras también, que lean también el libro del profeta Ageo, porque Ageo era contemporáneo con cosas que suceden acá, para que puedan entender todo esto allí. Pero con esta gente a la cual Nehemías llega, reedifica la ciudad, miren lo que dice entonces el versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Yo quiero resaltar lo siguiente. ¿Dónde dice que estaban? Dice aquí los hijos de Israel. ¿Dónde estaban? Cada uno estaban ¿dónde? En sus ciudades. ¿Por qué yo resalto eso? Por lo que dice más adelante. Es como que, por ejemplo, habían en El Ceibo, en San Pedro, en Higüey, en La Romana. Eso es lo que se refiere. Estaban distribuidos en las ciudades a las que pertenecían, que eran de las tribus, ¿verdad?, en la que Dios dividió a la nación. Pero note lo que dice el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta gente, hermanos, que estaban en sus ciudades, ahora vemos aquí en el mismo versículo 1, ¿qué hicieron? Dice que se juntaron como un solo hombre. ¿Qué palabra nosotros podemos describir aquí con eso de que se juntaron como un solo hombre? Hay una palabra que comienza con U y termina en D. ¿Quién me dice? Unidad. Exactamente. Unidad. Esta gente tenía unidad no porque solamente estaban juntos, porque nosotros podemos estar juntos y no estar unidos. Parecería algo incorrecto, algo paradójico, pero es posible estar juntos sin unidad. Pero esta gente estaban juntos, estaban unidos, tenían un solo propósito. Por eso quise resaltar que estaban en sus ciudades, pero cada uno desde sus ciudades se juntó aquí, tenía unidad, y el propósito único era escuchar la palabra de Dios. Amén. Fíjese lo que ellos le dijeron al escriba Esdras. Dice, tráenos, en pocas palabras, el libro de la ley de Moisés. El libro de la ley de Moisés, recordemos que esta gente no tenían la Biblia que usted y yo tenemos ahora. Lo que hasta en ese momento existía era precisamente lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Eso fue lo que esta gente le dijo a Esdras: busca el libro de la ley.
Podemos decir entonces que lo que esta gente le dijo a Esdras fue: busca la Biblia. Eso fue. Esta gente tenía la unidad, el deseo de aprender, de oír, de aprender. Dice que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y dice el versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Y cuándo lo trajo? Dice, el primer día del mes séptimo. Esta gente se junta, se congrega allí como un solo hombre, tenían unidad porque tenían el mismo propósito, y eso precisamente es unidad. Unidad no es cuando estamos sentados en la iglesia. Unidad es cuando estamos sentados en la iglesia, pero con el mismo propósito de conocer a Dios, de escuchar su palabra, de atender su palabra, de oír su palabra. Ahí hay unidad. Y dice que Esdras hizo, ustedes quieren Biblia, ¿verdad? Diciéndolo así. No hay problema, yo voy a buscar la Biblia, yo voy a buscar la ley. La trajo, y noten lo siguiente. Dice que él la trajo delante de la congregación, dice, de hombres como de mujeres, y de los que podían entender, de todo aquel que podía entender. Pero, ¿qué sucede? Entender aquí, hermanos, no se refiere solamente a saber lo que se está diciendo. Ustedes saben que a mí me gusta siempre resaltar algunas cosas. Esa palabra, hermanos, de entender lo que significa en el idioma original, no es solamente, por ejemplo, ok, el pastor Elio está hablando de Juan 3:16. No es en ese sentido. Es la voluntad de oír, pero para adquirir sabiduría. Eso es lo que significa la palabra entender ahí. Lo que significa es que el sacerdote Esdras trajo la ley, trajo la palabra de Dios delante de todos aquellos que querían oír para aprender. Y hermanos, yo les voy a hacer una pregunta, y es la siguiente. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y nos congregamos, ¿lo hacemos con el único propósito de oír la palabra de Dios para aprender de ella? ¿O venimos a la casa de Dios porque lo que se espera es que yo el domingo esté en la casa de Dios? O sea, ¿cuál razón o cuáles motivos nos impulsan a venir a la casa de Dios? Esta gente tenían unidad y todos ellos se juntaron allí en esa plaza, delante de la puerta de las aguas, que les voy a explicar luego por qué ahí, porque habían otras puertas, como la puerta de Efraín, otras más, pero por qué ahí. Pero se juntaron ahí en unidad, todos querían escuchar la ley para aprender de ella. Hermanos, ese es un propósito interesante. Y yo creo que en este punto ya nosotros debemos de ir haciéndonos algunas preguntas. ¿Cuáles son mis motivaciones a la hora de yo querer ir a la casa de Dios? Esta gente quería un avivamiento, quería que Dios reanimara su ser, y por eso estaban buscando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, como les decía al principio, no puede existir avivamiento sin la palabra de Dios. Querer buscar un avivamiento sin la Biblia es solamente buscar una carga emocional. ¿Podemos entender eso ahí, hermanos? Se lo voy a repetir. Querer buscar que Dios nos anime, que Dios nos dé fuerza en medio de debilidades espirituales, sin la Biblia, es querer solamente una carga emocional, que es lo que muchas congregaciones hacen hoy en día. Esta gente quiso escuchar la ley para aprender de la ley, para entenderla, para aprenderla. Note lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 3. Primero, en el versículo 1 vemos cómo esta gente voluntariamente, que estaban en sus ciudades, se juntó como un solo hombre. Eso habla de unidad. Para escuchar la ley, tenían el deseo de que se le hablara la palabra de Dios. Esdras, que se preparó para eso. Si usted lee Esdras capítulo 7, versículo 10, va a ver que la palabra de Dios dice que Esdras se preparó para inquirir en la ley, para enseñar la ley. Y eso lo estaba haciendo aquí. Y el versículo 3 nos dice entonces: y leyó en el libro delante de la plaza que está
delante de la puerta de las aguas. Y mire lo que dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, se repite. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Wow! ¡Qué interesante! El versículo 3 dice que se empezó a leer. Y mire lo que está diciendo ahí. No fueron 30 minutos que Esdras leyó. No fue 1 hora que Esdras leyó. No fueron 2 horas que Esdras leyó. Estamos hablando, fíjese lo que dice ahí. Estamos hablando desde que amaneció, vamos a decirlo así, hasta el mediodía. Imagínese usted, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde en la lectura. Y fíjese que estaban ahí parados. Bien, pero note otra cosa que dice acá, el mismo versículo 3. Dice que ellos estaban atentos. Esta gente no estaba sentada. Esta gente estaba parada allí. Y dice que estaban atentos. A Esdras, ¿era que estaban atentos? A la palabra. A la palabra. Nuestra atención primaria tiene que ser a la palabra de Dios. Y dice que Esdras empezó a leer el libro de la ley, o sea, vamos a llamarle la Biblia, ¿verdad? Trayéndolo a nuestro tiempo. Empezó a leer la Biblia, dice, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Por qué hay? Notemos con atención, hermanos, la actitud de esta gente. En esa puerta, que casi siempre estaba cerrada la mayoría del tiempo, en esa puerta que se llama la puerta de las aguas, era donde los judíos iban a hacer votos, a hacer juramentos, pero también allí en esa puerta, delante de esa puerta que se llamaba la puerta de las aguas, era donde los judíos practicaban y administraban la ley, la justicia, a los que violaban la ley de Jehová. Para ellos entonces esta puerta era muy, muy, muy importante porque para ellos representaba reverencia. Pero también, hermanos, se llama la puerta de las aguas no porque era agua, no existía puerta de agua, sino porque encima de esa puerta había como un balconcito. Para que tengamos la idea, había un balconcito. Y ese balconcito tenía una piletica que se llamaba mikvah. Y en esa piletica, para que entendamos bien por qué se llama así, de la puerta de las aguas, en esa piletica, cuando habían festividades, específicamente la fiesta del día de la expiación, los levitas llenaban esa pileta de agua y el sumo sacerdote se sumergía 5 veces ahí, en esa piletica de agua, para purificarse, porque en el día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Expiaba, presentaba los pecados del pueblo para perdón de esos pecados. Entonces, esta puerta significaba para los judíos reverencia, pero también limpieza, purificación, justicia. Y por eso fue ahí. Habían otras puertas que también tienen su significado, pero esta gente escogió esta puerta por lo que significaba para ellos. Para ellos eso representaba humillación, representaba limpieza. Y hermanos, la actitud con la que esta gente quiso escuchar la palabra de Dios, aún por el lugar que escogieron, dice la actitud que todos nosotros debemos tener para que exista un avivamiento espiritual en nosotros. No puede haber un avivamiento si no hay una actitud correcta de postrarnos delante de Dios, de reverenciar a Dios por su majestad, por quien Él es. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo allí. Por eso decía que estaban atentos en esta puerta. Versículo 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Este hombre, aprovecho la ocasión, nosotros por ejemplo a esto le llamamos púlpito, pero esto en sí es un podio o podium. El púlpito es, aquí realmente no hay púlpito, aún bíblicamente, en ese sentido, porque el púlpito es una plataforma, es un espacio más elevado. De hecho, la misma palabra de Dios más adelante lo dice. Entonces, se construyó un púlpito para que él se parara en él y así pudiera estar más alto y los demás pudieran escucharle. ¿Qué sigue diciendo?
Miren aquí, dice, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Dice el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, lo que le decía, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, como dice ahí, atento. Esta gente no tenía ningún tipo de distracción. Esta gente solamente estaban atentos a la ley de Jehová, a la palabra de Dios. Repito por tercera vez, no puede existir un avivamiento sin la palabra de Dios. Esta gente quería oír la ley, esta gente quería aprender, esta gente tenía la actitud correcta, esta gente tenía la reverencia correcta, estaba cada uno en su lugar, estaba cada uno atento. No solo porque estaban reunidos allí, sino porque su mente estaba también ahí. Yo puedo estar aquí, tener mi mente en mi casa, como decimos. Miren lo que dice el versículo número 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Aquí hay un primer resultado de un avivamiento espiritual. Lo primero es que la palabra bendijo no es lo que nosotros entendemos de bendición. La palabra bendijo aquí en hebreo es que alabó. O sea, Esdras alabó el nombre de Jehová. Hermanos, el primer resultado que hay en medio de una iglesia o en un creyente a nivel individual cuando hay un avivamiento es alabanza a Jehová. Y no necesariamente de manera verbal, cantada. Es una vida de adoración, de alabanza a Jehová. Esdras alabó a Jehová y mire otro resultado aquí. Eso que Esdras dijo, esa alabanza a Jehová, ¿qué efecto tuvo en el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Dice el mismo versículo 6. ¿Qué respondió todo el pueblo? Dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. El pueblo, ¿usted sabe lo que significa la palabra amén? Nosotros decimos muchas veces amén, ¿verdad? Por ejemplo, Dios les bendiga, amén. ¿Alguien me puede decir lo que significa la palabra amén? Así sea. Correcto, así sea. También la palabra amén significa estoy de acuerdo. Es una palabra que significa afirmación. Es así como están diciendo o como están haciendo. Entonces, fíjense hermanos, cómo unimos las dos cosas bíblicamente. Este deseo de avivamiento produjo alabanzas, pero también el pueblo estuvo de acuerdo con eso que se estaba haciendo allí. Una alabanza a Dios tiene que hacer que la iglesia esté de acuerdo. Por eso, el año pasado, cuando yo les hablaba a ustedes de la adoración, les decía que debe ser como Dios manda. Porque de esta manera entonces habrá apoyo aún del mismo pueblo, de la misma iglesia. Fíjense cómo sigue diciendo, alzando sus manos. Pero este alzado de manos, ¿usted sabe lo que significa? Cuando los judíos, en medio de una alabanza, alzaban la mano, no era algo simplemente emocional. Porque alzar las manos era una actitud de obediencia. O sea, yo estoy de acuerdo y yo voy a obedecer eso que Esdras está diciendo. ¿Entendemos esa partecita ahí, hermanos? Porque hoy en día el alzado de manos se toma como algo que no es bíblicamente lo que sí debe ser. ¿Qué sigue diciendo el mismo versículo? Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, notamos cómo esto que estaba sucediendo allí, este contacto del pueblo con la palabra de Dios, estaba causando un efecto. Hermanos, solamente la palabra de Dios causa los resultados que Dios desea. Y era lo que estaba sucediendo allí con esta gente. Por eso hubo alabanza de parte de Esdras. Por eso el pueblo estuvo de acuerdo con eso que Esdras estaba haciendo. Y fíjese la actitud del pueblo. Humillación y adoración. Hermanos, solamente es con la palabra de Dios que podemos tener un verdadero avivamiento. Sin la palabra de Dios esto no se puede.
Por eso hoy en día hay muchas congregaciones que a usted le dan realmente 3 horas de música y 15 minutos de predicación. Ahí no hay un avivamiento espiritual. No porque lo diga yo, es porque la Biblia nos lo está diciendo en esta mañana. Note, hermanos, humillación y adoración a Jehová. Y esto de inclinados a tierra. Usted sabe lo que significa esto en el original. La frente de esta gente le topó al polvo del suelo. ¿Entendemos entonces, hermanos, este nivel de humillación que había aquí? Esta gente se arrodilló, se inclinó. Esta gente estaba verdaderamente teniendo un verdadero avivamiento espiritual. Y todo como resultado positivo de escuchar, de tener contacto con la ley de Jehová, con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahí es donde hay ánimo, donde hay fortaleza espiritual. Pero note lo siguiente, amados hermanos. El versículo 7, mire todo este proceso. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Esos levitas, ¿qué hacían? Dice el versículo acá 7. Dice, hacían entender al pueblo la ley. Y fíjese otra vez la expresión. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Esta gente no se estaba moviendo. Esta gente no se iba para la casa y volvía. Esta gente estaba allí, prestando atención en su lugar. Y miren lo que hacían los levitas. Recordemos que los levitas, pertenecientes a la tribu de Leví, fueron aquella tribu a la que Dios no le dio, físicamente hablando, geográficamente hablando, tierra, sino que la porción de ellos era ¿quién? Jehová. Y eran los que tenían en sus manos todo lo que tenía que ver con la administración, la adoración en el templo, el servicio en el templo. Y esta gente, mientras Esdras estaba hablando la ley, ¿cuál era la función de los levitas? Hacer que la gente entendiera. Yo me imagino, por ejemplo, a Masaías, que es uno de los que se menciona ahí, hablando, mira, Helio, lo que Esdras está leyendo, esta parte de la ley significa esto, 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 esto y esto. Y hermanos, esto tiene aquí un punto interesante, esto de que esta gente hacía entender la ley, porque en medio de un avivamiento eclesial, el liderazgo, los que predican la palabra de Dios, ¿saben cuál es nuestra función? Hacer entender al pueblo. En un verdadero avivamiento espiritual, la palabra de Dios es y será siempre entendida. Fíjense entonces, hermanos, que esto que nosotros estamos viendo es totalmente diferente a lo que hoy en día mucha gente le llama avivamiento. Esto es todo alrededor de la palabra de Dios como centro. Los levitas, su función era hacer entender la ley, que la gente entendiera, porque si no se entiende la palabra de Dios, no conozco a Dios, que es el creador y dueño de la Biblia. Si no conozco a Dios, no voy a ver cómo Él quiere ser adorado. Si no sé cómo Dios quiere ser adorado, no voy a saber cómo humillarme para adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Y si no me humillo, entonces no soy avivado espiritualmente, porque no voy a prestar oídos ni voy a obedecer al Espíritu Santo de Dios. Esa es la conexión de todo lo que estamos viendo aquí. Y el versículo 8, siempre que leo este versículo me acuerdo al hermano Miguel Mateo, al hermano sanguíneo en ese sentido de nuestro querido hermano Helio. Le gusta mucho este versículo. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué hacía el pueblo? Dice aquí. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ustedes ven, hermanos, la intención y la actitud del pueblo a la hora de escuchar lo que Esdras estaba leyendo en la ley de Jehová. Esta gente quería conocer la Biblia. Esta gente quería conocer la ley de Jehová. Y yo les hago otra pregunta, amados hermanos. Cuando nosotros estamos en medio de un culto, porque esto que estamos viendo aquí es la celebración de un culto, realmente, podemos decirle así. Hermanos, cuando nosotros estamos en un culto, ¿estamos nosotros poniendo el sentido
de modo que entendamos lo que se nos está diciendo. Recuerden que esto que estamos viendo aquí es parte de un avivamiento que estaba sucediendo en esta gente. Y todo comenzó con la actitud de querer en unidad recibir la palabra de Dios. No fue Esdras que los buscó a ellos. El pueblo quiso ir y escuchar la Biblia. Y dice que ponían el sentido, ponían el entendimiento. No es simplemente escuchar la Biblia, es entender, es poner esta actitud para poder entonces aprender. Y todos podían entender entonces lo que se estaba leyendo allí. Y dice el 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y fíjense lo siguiente, otro resultado de un avivamiento espiritual. ¿Qué dice el versículo 9? Porque todo el pueblo lloraba oyendo la música que se tocaba allí. Eso es lo que dice el versículo 9. Esta gente estaba llorando, pero ¿por qué? Dice ahí. Dice, esta gente estaba llorando porque estaban oyendo las palabras de la ley. Ustedes ven, hermano, todo es la Biblia, la palabra de Dios, como centro de lo que estaba sucediendo allí. Por eso Nehemías, Esdras, por eso los levitas le estaban diciendo al pueblo: no lloren. Pero es que la palabra de Dios estaba penetrando en la vida, en el corazón de esta gente, hermanos. Esta palabra que se estaba leyendo allí, la ley, estaba penetrando. Estaba como un bisturí, estaba cortando. Por eso la palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Y penetra. La ley de Jehová estaba penetrando a esta gente, espiritualmente hablando. Y por eso esta gente estaba llorando. Pero ustedes saben por qué. No era por una emoción. Y de hecho hay comentaristas bíblicos que también describen lo siguiente. Es porque lo que estaban oyendo les estaba a ellos haciendo sentir, ¿saben qué? Convictos de pecado. Hermanos, no hay avivamiento si la palabra de Dios que leemos en la intimidad del hogar o que escuchamos en la iglesia no nos confronta el pecado que tenemos en nuestras vidas. ¿Escucharon eso, amados hermanos? Eso escríbalo por ahí. Esta gente estaba llorando no porque decía: qué lindo está hablando Esdras. Es porque esta gente decía: lo que Esdras está leyendo me pega a mí. Yo estoy mal comparándome con la ley que Esdras está leyendo. Eso era lo que estaba pasando allí. Y por eso esta gente entonces, los levitas, Nehemías, Esdras, estaban calmando al pueblo. Hermanos, ¿qué efecto tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros escuchamos que se nos está predicando la palabra de Dios, ¿qué efecto tiene la predicación de la palabra de Dios? Hermanos, una característica de cuando falta avivamiento espiritual en una iglesia o en nosotros individualmente hablando, es lo que Pablo le decía a Timoteo, que llegará un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Y la palabra sufrirán ahí no tiene que ver con sufrimiento, con dolor, sino soportar. Hermanos, nosotros estamos viviendo una época, los cristianos del siglo XXI, donde la palabra de Dios en muchas ocasiones nos está cruzando por encima. Oímos mensajes, estudios de la palabra, pero está pasándonos por encima, hermanos. A esta gente no, esta gente estaba recibiendo lo que Esdras les estaba diciendo. El versículo 10, hermanos, para ir terminando, dice: luego les dijo, o sea, Nehemías, ¿verdad? Y Esdras, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Fíjense que había también orden, había reverencia allí. Los levitas estaban procurando esto.
Y note lo siguiente, hermanos, porque aquí hay un resultado, aquí hay un efecto de un verdadero avivamiento espiritual que yo quiero que veamos. El versículo 10 dijo que Esdras les dijo al pueblo: miren, vayan ahora a sus casas, tomen vino dulce, coman grosura, ¿verdad? Pero compartan con el que no tiene. ¿Y sabe de qué se está hablando ahí? Lo que Esdras estaba mandando al pueblo era a tener amor fraternal. Un verdadero avivamiento espiritual produce amor en todo aquel que es avivado por el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos eso? En el versículo 12 vemos el cumplimiento. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber. ¿Y qué dice? Y a obsequiar porciones. Bueno, miren, a mí me fascina el capítulo 8 de Nehemías. Producto de este avivamiento que estaba sucediendo en esta gente por la palabra de Dios, esta gente practicó el amor fraternal. Dice ahí, a obsequiar porciones, a darle al que no tenía. Mira, hermano fulano, hermana fulana, para que usted coma también y mire un chin de vino dulce ahí. Amor fraternal, pero obediencia también. Porque si en el versículo 10, Esdras les dice, id a sus casas, preparen comida, vino dulce, coman y compartan. Y en el versículo 12 vemos que ellos lo hicieron, obedecieron entonces. No solamente esta gente oyó la ley, obedeció a la ley también. Obedeció a que en este momento era el líder espiritual, que era Esdras, porque estaba leyendo la ley de Jehová. Dice, y a gozar de grande alegría. Y hermanos, este sería, yo digo, el punto clave. Dice, y a gozar de grande alegría, porque, ¿qué había sucedido? Dice la parte C del versículo 12. Porque habían, ¿qué cosa? Dice ahí. Entendido las palabras que le habían enseñado. Esta gente, esa palabra de Dios, esa ley de Jehová que ellos quisieron, Esdras, léenos el libro de la ley. Ellos la habían aprendido, la habían asimilado, la habían interiorizado, la habían obedecido y producto de eso estaban gozosos. Tremendo, hermanos, tremendo avivamiento espiritual. Esta gente estaba gozosa porque habían entendido lo que se le había enseñado. Otra versión dice, habían obedecido. Hermanos, obedecer la palabra de Dios produce gozo. Y eso es lo que vemos aquí. Producto de un verdadero avivamiento espiritual. Y este siguiente bloque de versículos, hermanos, que nos restan, dice lo siguiente, los voy a leer rapidito. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Miren la actitud de los líderes del pueblo. ¿Qué hicieron los líderes? Discutir con Esdras, ¿verdad? Por ejemplo, Esdras, eso no es así como tú estás diciendo. ¿Qué actitud vemos aquí en el liderazgo del pueblo? Dice que querían seguir escuchando y entendiendo la ley. Porque en un avivamiento espiritual, los líderes de la iglesia tienen un rol, un papel fundamental. Porque son los precursores de que se pueda lograr un verdadero avivamiento espiritual. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, mire lo que decía, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Usted sabe lo que vemos aquí como un resultado final de un verdadero avivamiento? Esta gente aprendió, y mire cómo lo que vio en la ley de Moisés, por eso dice como está escrito, también lo pusieron por práctica. Esta gente estaba cumpliendo lo que decía la palabra de Dios. Hermanos, si es lo mismo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debe hacer. Lo que vemos en la Biblia, ponerlo también por práctica. Por eso los versículos siguientes dice que esto que ellos vieron, entonces lo pusieron por obra, y en los tejados,
dicen los versículos siguientes, en el patio también del templo, en las casas, habitaron en tiendas. Mire cómo dice aquí el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Dice, porque desde los días de Josué, oiga desde cuándo, oiga desde cuándo, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Hermanos, cuando hay un verdadero avivamiento espiritual, hay alegría. Se hace lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, esto no es lo que nosotros vemos. Hoy en día un avivamiento espiritual se circunscribe a muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a sentirnos bien. Tengo una amiga que en una ocasión estábamos hablando no específicamente del avivamiento espiritual, pero de cosas parecidas. Ella decía, bueno, después que yo en la iglesia a la que pertenezco, ella no es bautista, después que yo en la iglesia a la que pertenezco danzo y hago esto y hago aquello, me voy con esa alegría, pero lo que no me gusta es que al otro día como que se me pasa. ¿Qué nosotros hemos visto, hermanos, en estos versículos? Que el gozo muy grande que esta gente tenía dependía de la palabra de Dios, única y exclusivamente de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos en este tiempo que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime, que Dios nos enseñe, que Dios pueda sacarnos de cualquier letargo que nosotros estemos espiritual. Y esto solamente se logra como esta gente hizo, teniendo contacto con la ley de Jehová, teniendo contacto con la palabra de Dios. Bueno, este mundo puede ofrecer muchas cosas. Hay algo que se ha introducido en muchas iglesias que se llama pragmatismo. El pragmatismo es, la palabra de Dios no es importante, sino lo que tú hagas. Y eso no es así. Esta gente enfatizó la Biblia y miren cómo estaban atentos, miren cómo pasaron horas. Y si usted lee el versículo 18, va a ver que cada día Esdras volvía a leer la ley. Y esta gente iba con gozo a escucharla. Hermanos, que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas. Y que el ánimo que nosotros necesitamos todos los días venga de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios que nosotros podamos leer en nuestra casa o que escuchemos en el culto, sea entonces la palabra de Dios que sirva para darnos el gozo, el ánimo que cada uno de nosotros necesita. Hermanos, todos nosotros nos desanimamos. Eso es normal espiritualmente. Todos nosotros nos desanimamos por cualquier circunstancia. Pero solamente con la palabra de Dios podemos ser reconfortados, podemos ser reanimados. Y esto es lo que va a crear gozo. Esto es lo que va a hacer entonces que cumplamos lo que dice la Biblia. Solamente así. Vamos a desear, hermanos, al igual que este pueblo de Dios, un avivamiento espiritual. Amén. Donde sea solo la palabra de Dios la que reine. Vamos a orar. Señor, en tu palabra podemos ver todo lo que los judíos hicieron de manera voluntaria, Señor. Esta gente que producto de la cautividad tenían años que no practicaban, no tenían este gozo, no tenían, Señor, este contacto así con la ley. Y podemos ver rápidamente, Señor, cómo ellos desearon un avivamiento después de que habían construido los muros, a pesar de tener muchas dificultades, a pesar de tener enemigos, a pesar de tener gente que se oponía a esta obra, Señor, como podemos ver en los primeros capítulos. Aún así, Señor, terminaron las obras que estaban realizando allí, estructurales.
y pudieron luego, Señor, dedicar el tiempo para ser avivados por tu santo y bendito Espíritu. Porque a través de tu palabra, Señor, que fue leída por Esdras, esta gente fueron animadas. Señor, nosotros hoy en día necesitamos lo mismo, Señor. Nosotros necesitamos tu palabra. Nosotros necesitamos, Señor, este sentir reverente, este sentir, Señor, en unidad, de poder desear ser instruidos por tu palabra, prestarle atención a tu palabra, Señor, y luego actuar como encontramos en tu palabra. Permite, Señor, que este día sea un día importante donde nosotros podamos hacer con un deseo voluntario, Señor, hacer todo lo que conocemos en tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos ser reanimados con este mensaje y como este pueblo, Señor, en alegría vivir los días que nos restan, ya sea hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nosotros partamos de este mundo, Señor. Glorifícate en medio nuestro y que esta iglesia, Padre, aquí en Punta de Garza, sea un faro que alumbre espiritualmente la mente oscurecida de los pecadores penitentes que viven en este barrio, Señor. Y que avivados, como decía Habacuc, tu obra, Señor, pueda ser presentada evangelísticamente en esta parte de la comunidad de Atomayor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.